Hola, en este capítulo hablaremos sobre los métodos más comunes y usados con Ajax, que son get y post. Si te has dado cuenta, durante nuestro aprendizaje en Ajax, este no es difícil. Ya hemos visto los pasos necesarios para configurar y enviar una solicitud Ajax. Recordando, primero, creamos un objeto XML de solicitud HTTP, que lo tenemos aquí. Luego, definimos una función de devolución de llamada. Después se abre la solicitud y por último enviamos la solicitud. Como les mencioné en este último capítulo, en una solicitud necesitamos especificar el método que se usará para enviar la solicitud y la URL a la que se envía la solicitud. Los métodos más usados, como les mencioné, son get y post. Entendamos cuándo utilizar cada uno de estos métodos. Utilizaremos el método get cuando solo esté interesado en recibir información del servidor, tales como el resultado de una búsqueda en base de datos o en Twitter, por ejemplo, con la recuperación de un conjunto de tweets. Utilizaremos el método post para enviar datos que se van a guardar en el servidor, como una dirección de correo electrónico para un formulario de registro o crear un tweet para Twitter. Enfoquémonos en el método get. Un ejemplo de este método es cuando abrimos el explorador y escribimos una dirección web. El navegador utiliza una función get para solicitar dicha página. Dicho método get está destinado a obtener un recurso, como una página web, una imagen u otros archivos del servidor web. Pero con Ajax, con frecuencia queremos algo más que un archivo estático de texto o HTML. Estamos detrás de la dinámica, es decir, el cambio de información, como pueden ser los últimos tweets de tus amigos, las últimas preguntas en el sistema de discusiones del curso, o información sobre un empleo de negocio. Debemos tener en cuenta que cuando solicitamos al servidor web información personalizada, necesitamos enviar al servidor alguna información para obtener esto. Esto se puede hacer añadiendo datos a la URL enviada al servidor. Puedes haber visto URLs que parecen algo como esto. La parte después del signo de interrogación se denomina cadena de consulta. Una cadena de consulta aparece al final de una URL y proporciona una forma de enviar información adicional que un servidor web puede utilizar para responder con datos personalizados. Comúnmente los datos de una cadena de consulta se utilizan para búsqueda en una base de datos con una información y devolver solo un registro único o un pequeño subconjunto de información. En este caso le enviamos a la URL usuarios un username Julio Grados, donde seguramente se hará una búsqueda en base de datos un usuario con ese username. Tener en cuenta que una cadena de consulta se puede componer de uno o más pares de valores de información. En este ejemplo, la cadena de consulta contiene un par de valores, username y el valor asignado, donde username es la propiedad, el signo igual asigna un valor a esa propiedad, que es Julio Grados. La cadena de consulta puede contener varios pares de valores. Simplemente agregue un ampersand, seguido por otro nombre, un signo igual y otro valor, como en este caso. Hay algunos requisitos para la cadena de consulta. Algunos caracteres como signo ampersand, igual, el espacio y las comillas tienen un significado especial en una URL, por lo tanto se recomienda evitarlos en sus valores. Por ejemplo, el signo ampersand está representado por porcentaje 26. Un espacio se convierte en un signo más y un signo más se convierte en signo porcentaje 2b mayúscula. El método get es una forma sencilla de enviar datos a un servidor web. Sin embargo, hay algunos lados negativos a la misma. En primer lugar, todos los datos se envían en una URL, lo que significa que si se necesita enviar información confidencial,
como un número de seguro social, una contraseña o su número de teléfono personal, aparecerá en el historial del navegador de la computadora. Esta no es la solución más segura. En segundo lugar, hay un límite de valores que puede contener una URL. Por ejemplo, en Internet Explorer solo puede contener una dirección de URL con 2083 caracteres. Cuando necesitas enviar mucha información, como una entrada en un blog, el método GET no es la solución. Es por eso que HTTP ofrece otro método llamado POST. El método POST envía datos de forma diferente al método GET, mientras que GET pone toda su información en la URL. El método POST envía datos separados de la URL, en lo que llama el cuerpo de la solicitud. Por ejemplo, digamos que tienes un formulario de registro en tu sitio web, con campos nombre, usuario y contraseña. Usando el método GET, para enviar ese formulario, verá el nombre del usuario y la contraseña en la URL, que no es lo correcto. Sin embargo, al utilizar el método POST, los datos de formulario reales se enviarán separados en la URL. Como vemos aquí, dicha URL no solo es más seguro, sino que también le permite enviar mucha más información al servidor. El método POST requiere una codificación especial, al igual que el método GET. Además, es necesario configurar un encabezado especial para la solicitud. Esa es una instrucción enviada al servidor, diciéndole qué tipo de datos debe esperar. En muchos casos, puedes usar GET o POST, pero la regla básica es que si estás solicitando información, uses GET. Por otro lado, usaremos POST si se está enviando información que debe almacenarse en una base de datos. Si los datos son sensibles, como una contraseña, o si se está enviando mucha información de un formulario, es necesario trabajar con POST. Y bien, estos son los dos métodos más conocidos de Ajax y usados. En el siguiente capítulo conoceremos más sobre esta tecnología. Gracias.